El orden de Hechos 15. Viviendo la original fe judío-cristiana del primer siglo. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 5. El camino de sanación de Yeshua. En el estudio Israel Nazareno vimos que después del reinado del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos partes. Las 10 tribus del norte fueron llamadas la casa de Israel o Efraín, mientras que las 2 tribus del sur fueron llamadas la casa de Judá. Ezequiel dijo que debido a la iniquidad de Efraín, éste iría al cautiverio a Siria durante 390 años. Y Ezequiel, o Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 y 5. Acuéstate también sobre tu lado izquierdo, y pon sobre ti la iniquidad de la casa de Israel. Según el número de días que duermas sobre él, llevarás su iniquidad, porque he puesto sobre ti los años de su iniquidad. Según el número de los días, 390 días, así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Sin embargo, al final de los 390 años, la casa del norte de Israel no se arrepintió, por lo que el cautiverio asirio se prolongó 7 veces más, de acuerdo a Levítico 26. Vayikra, o Levítico, capítulo 26, versículo 18. Y si después de todo esto aún no me obedecen, los castigaré 7 veces más por sus pecados. Si multiplicamos los 390 años de cautiverio de Efraín por 7, la nueva sentencia es aproximadamente 2730 años de cautiverio. Si agregamos esos 2730 años al tiempo de inicio del cautiverio, alrededor del año 732 a.C., obtenemos una nueva fecha para el término del cautiverio que es aproximadamente el año 1998 después de Cristo. Por esto, no es una sorpresa que cerca de este tiempo el movimiento efraimita comenzó a aparecer en la escena mundial. Obtenemos un segundo testigo de la fecha de 1998 si utilizamos el principio de segunda de Pedro 3:8, que nos dice que un día profético puede ser igual a 1000 años terrestres. Kefabet, o segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero, amados, no olviden esto, que con Yahweh un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos habla de un tiempo cuando después de unos 2 días proféticos, o 2000 años, la casa del norte de Israel regresará a Elohim, y será revivida como un pueblo. Hosea, o Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vengan, regresemos a Yahweh, porque Él nos desgarró, pero nos sanará. Él nos hirió, pero nos vendará. Después de 2 días nos revivirá. En el tercer día, Él nos levantará para que vivamos delante de Él. Los historiadores no están de acuerdo con el año exacto del nacimiento de Yeshua, pero la mayoría de los historiadores lo ubican entre el año 0 al 4 a.C. Cuando sumamos los 2000 años del 0 al 4 a.C., nos resultan los años 1996 al 2000 después de Cristo, que coincide con la estimación de Ezequiel 4 del año 1998. Además, también nos ayudará a saber que hay 2 Judá en la profecía. En Segunda de Reyes 18:13 se nos dice que cuando el rey asirio Senaquerib tomó cautivas a las 10 tribus del norte, también tomó todas las ciudades fortificadas, fortalezas militares de Judá. Y debido a esto, muchos judíos también fueron enviados al cautiverio asirio, junto con las 10 tribus del norte. Podríamos llamar a este grupo de judíos como judíos de la diáspora asiria, para diferenciarlos de aquellos que no entraron en la dispersión asiria. Melaquim Beb, o Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Y en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Luego, después de otros 136 años, alrededor del año 586 a.C., la casa de Judá fue llevada cautiva por Babilonia, donde se produjeron grandes cambios en la fe judía. Cuando Judá entró en Babilonia, tenía un sacerdocio levítico, y cuando salió de Babilonia tenía un sacerdocio rabínico. Al contrario del orden levítico, que entendía que su deber era enseñar la Torá de Yahweh, el orden rabínico enseñaba que Yahweh les había dado la autoridad para establecer su propia Torá en cada generación.
aun cuando esto viola la Torá de Yahweh. Devarim o Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no le añadirás ni le quitarás. Dado que los rabinos estaban desobedeciendo la Torá de Yahweh, y aún así llamando Torá sus propias leyes, ¿qué debería hacer Yahweh con ellos? La Iglesia romana, erróneamente, nos dice que Yahweh envió a Yeshua para abolir la Torá y para reemplazar a los judíos con la Iglesia gentil. Sin embargo, como vimos en el estudio Israel Nazareno, Yeshua no buscaba reemplazar a los judíos o al judaísmo. Más bien, Yeshua buscaba reemplazar la orden rabínica por su orden renovada de Melquisedec. Luego él envió a su renovado sacerdocio melquisedeciano al mundo para encontrar y reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel o Efraín. Matillahu o Mateo, capítulo 15, versículo 24. Pero él respondió y dijo: No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El sacerdocio renovado de Yeshua fue enviado a todas las naciones, para hacer discípulos y enseñarles a estos a obedecer todas las cosas que Yeshua había ordenado. Matillahu o Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que te he mandado. Y he aquí, estoy contigo siempre, incluso hasta el final de la era. Amén. Para ver por qué nos sumergimos solo en el nombre de Yeshua, consulta Inmersión solo en el nombre de Yeshua, en Estudios de las Escrituras Nazarenas, volumen 3, que te dejaremos abajo en la descripción. Y nosotros, como los discípulos de Yeshua, no solo debemos hacer todo lo que Él nos ordena, sino que también debemos imitarlo y enseñar a otros a hacer lo mismo. Corintim Aleph, o Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí, así como yo imito al Mesías. Yohanan o Juan nos dice que, si permanecemos en Yeshua, entonces debemos caminar como Él caminó. Yohanan Aleph, o Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, también debe andar como Él anduvo. Los hebreos tienen la tradición de imitar a sus grandes hombres, y andar como Él anduvo es un lenguaje hebraico que significa que debemos practicar la misma fe que practicó Yeshua hasta el último detalle. Esto significa reconciliarse con Elohim al reconciliarse con la persona de Yeshua. Al reconciliarnos con Él, nos reconciliamos con todos. Corintim Bet, o Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Ahora, todas las cosas son de Elohim, quien nos ha reconciliado consigo mismo a través de Yeshua el Mesías, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y nos ha confiado la palabra de reconciliación. Para reconciliarnos con Yeshua y caminar como Él caminó, necesitamos darnos cuenta de que Yeshua aún practicaba el judaísmo. Hay muchos testigos de esto en todo el pacto renovado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, verso 25 y 26, Yeshua nos dice que cuando oramos, necesitamos perdonar las ofensas de los demás, para que también nosotros podamos recibir perdón. Marcaos o Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y cuando estén orando, perdonen, si quizás tienen algo en contra de alguien, para que su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Pero si no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Yeshua está comentando sobre la Midá, o la oración permanente judía, que forma una parte central de casi todos los servicios de adoración rituales judíos. Hay una oración para el perdón en la Midá, y aquí Yeshua nos dice que, si queremos que Elohim nos perdone, también debemos perdonar a los demás. La historia también nos dice que los judíos, en el tiempo de Yeshua, usaban tefilín o filacterias y tzitzit o flecos. Debemos tener en cuenta que Yeshua nunca dijo que no usáramos tefilín o tzitzit. Más bien, criticó a los que hacían correas especiales para sus tefilines, para ser vistos por los hombres, y también a los que alargaban su tzitzit para que se arrastraran en la tierra, como aún hoy lo hacen algunos hombres ortodoxos. Matillahu o Mateo, capítulo 23, versículo 5. Pero hacen todas sus obras para que los hombres los vean.
Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, es decir, los tzitzit, de sus mantos. Y si vamos a imitar el camino de Yeshua como un medio de reconciliación, deberíamos darnos cuenta de que la costumbre de Yeshua era ir a la sinagoga en Shabbat. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó para leer. En el judaísmo se considera un honor presentarse ante la congregación y leer las Escrituras, y solo se invita a los que tienen buena reputación para hacerlo. Esto nos dice que Yeshua era un asistente regular y respetado en su sinagoga, y si Yeshua era un asistente regular respetado en su sinagoga, ese también debe ser nuestro ideal. Algunas veces los efraimitas desconfían del servicio de la sinagoga judía, tal vez porque no pueden decir qué partes del judaísmo aún mantienen el estilo de adoración de nuestros padres, que existía antes de Babilonia, y qué partes se crearon en Babilonia. Sin embargo, Shaul nos dice que el servicio de adoración y el estilo de la sinagoga fue una de las cosas que se le dio a Judá, para que ellos los guardaran mientras los efraimitas estaban dispersos en las naciones. Romim, o Romanos, capítulo 9, versículo 4 y 5. Que son israelitas, de quienes son la adopción, la gloria, los pactos, la legislación de la Torá, el servicio de adoración y las promesas, de los cuales son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, quien es sobre todos, bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Al seguir la forma de adoración de Yeshua, podemos hacer a un lado muchas de las corrupciones que dominan el cristianismo y el judaísmo rabínico. Pero, ¿qué tipo de corrupciones son estas? En el estudio Israel Nazareno, vimos que los discípulos continuaron ofreciendo sacrificios de animales durante todo el tiempo en que estuvo de pie el templo de Jerusalén. Sabemos esto porque, en Hechos 21, hay una conversación entre Jacob o Santiago y Shaul o Pablo, en la que Jacob le dice a Shaul que pague por los 15 sacrificios de animales necesarios para separar los votos nazareos por sí mismo y por otros 4 hombres, que también terminaban sus votos. Siendo 5 de estos sacrificios de animales por el pecado. Números capítulo 6, versículo 14. Al hacer esto, Jacob dijo que todos podrían enterarse de que Shaul también caminaba de manera ordenada, guardando toda la Torá de Yahweh y que no estaba enseñando en contra de ella. Maasei o Hechos, capítulo 21, versículo 23 y 24. Por tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que también han hecho un voto nazareo. Tómalos y purifícate con ellos, y tú paga sus gastos para que se afeiten la cabeza. Así todos sabrán que esas cosas de las que les informaron sobre ti, la enseñanza contra la Torá, no son ciertas, sino que tú también caminas ordenadamente y guardas la Torá. En el primer siglo hubo persecución. Si bien, a veces fue posible que los discípulos entraran al templo, en otras ocasiones no fue así. Según algunos informes, el apóstol Jacob fue asesinado en el año 62 después de Cristo, cuando fue expulsado del templo, apedreado y luego murió con un madero o golpe en la cabeza. Entonces, subieron y arrojaron al hombre justo, y se dijeron unos a otros, vamos y lancemos piedras a Jacobo el justo. Y comenzaron a apedrearlo, porque la caída no lo mató, pero se volvió, se arrodilló y dijo, te ruego, Señor, Dios nuestro Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras lo estaban apedreando, uno de los sacerdotes de los hijos de Recab, el hijo de los recabitas, mencionados por el profeta Jeremías, gritaba diciendo, Cesa, ¿qué haces? El justo ora por ti. Y uno de ellos, que estaba más lleno, tomó el madero con el que golpeó la ropa y golpeó al hombre justo en la cabeza. Y así sufrió el martirio. Y lo sepultaron allí mismo, junto al templo, y su monumento todavía permanece junto al templo. Tomado de Eusebio, Historia Eclesiástica, citando a Hegesipo. 8 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo, los discípulos huyeron a Pela. Después de esto, los nazarenos ya no estaban conectados a la casa de Judá a través del servicio del templo, pero aún podían entrar en las sinagogas, hasta el momento en cuando se estableció el Birhat Haminim, alrededor del año 80 o 90 después de Cristo. El Birhat Haminim es una maldición para los creyentes en Yeshua.
Originalmente fue escrito para los nazarenos y para todas las demás sectas similares o minim, pero el lenguaje se cambió más tarde para ser denominados los calumniadores o le malshinim. Sin embargo, la intención de maldecir a los creyentes en Yeshua es muy clara. Esta maldición se pronuncia 3 veces al día por los judíos ortodoxos practicantes, como el artículo 12 de la Midá, las oraciones permanentes. Leamos primero la versión modificada para calumniadores. Amidá ortodoxa, oración permanente, bendición número 12. Y para los calumniadores, o le malshinim, que no haya esperanza, y que todos los malvados en un instante sean destruidos y que todos tus enemigos sean eliminados rápidamente, y los malvados se desarraiguen, rompan, destruyan y humillen pronto en nuestros días. Bienaventurado eres, Adonai, quien derriba a los enemigos y humilla a los pecadores. En Berajot 28b, 29a, el Talmud de Babilonia afirma que, en su forma original, las Birhat Haminim no se referían a los Lemalshinim o calumniadores, sino a los Leminim o las sectas y especialmente a los nazarenos. Los números están en las notas al pie. Tratado 28b. ¿Estas 18 bendiciones son realmente 19? Rab Levi dijo, la bendición relacionada con el Minim se instituyó en Yavneh. ¿A qué debía corresponder? Rab Levi dijo, sobre la opinión de Rab Hillel, el hijo de Rab Samuel ben Nachmani, al trueno del Dios de la gloria, en la opinión de Rab Yosef, a la palabra uno en el Shema, en la opinión de Rab Tanhum, citando a Rab Yoshua ben Levi, a las pequeñas vértebras en la columna vertebral. Nuestros rabinos enseñaron. Shimeon Hakpakuli organizó las 18 bendiciones en orden antes que Rabán Gamaliel en Yavneh. Dijo Rabán Gamaliel a los sabios, ¿puede alguno de ustedes enmarcar una bendición relacionada con el Minim? Samuel el menor se levantó y la compuso. Al año siguiente lo olvidó. Tratado 29a. Y trató de recordarlo durante 2 o 3 horas, y no lo eliminaron. ¿Por qué no lo eliminaron al ver que Rab Judá ha dicho en nombre de Rab? Si un lector cometió un error en alguna de las otras bendiciones, no lo eliminará, pero si en la bendición del mínimo es eliminado, porque sospechamos que es un min, tomado de Talmud de Babilonia, Berajot 28b, 29a. Después de la destrucción del templo, los nazarenos ya no estaban atados al judaísmo a través del servicio en el templo. Después de eso, los Birhat Haminim efectivamente abrieron una brecha entre cualquiera que creyera en Yeshua y el resto del judaísmo. Desde ese momento en adelante, la fe en Yeshua se divorció del judaísmo y se vinculó principalmente a la casa de Efraín, por los cuales Yeshua dijo que había sido enviado. Matillahu o Mateo, capítulo 15, versículo 24. Pero él respondió y dijo, no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquellos que pertenecen a la casa de Israel, que quieran practicar el judaísmo melquisedeciano de Yeshua, deben rezar el Amidá, omitiendo la bendición 12. Y si eso significa que no seremos bienvenidos en una sinagoga, entonces nuestra alternativa es levantar nuestras propias asambleas. Y la forma de hacer esto, y la estructura organizativa tanto interna como entre distintas asambleas, es el tema del próximo capítulo. Lo que veremos es que si todos hacemos nuestra parte para andar como Yeshua anduvo y hacer de esto una disciplina en nuestras vidas, no solo evitará que caigamos en las corrupciones del judaísmo rabínico y de la iglesia cristiana, sino que también sanará nuestra nación y traerá la reconciliación con Elohim. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Suscríbete, dale clic a la campanilla para que recibas nuevas notificaciones. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.